Hola, hola. Bueno, lo prometido es deuda, ¿eh? Aquí estoy con mi segunda parte de la película. Bueno, el primer ejercicio es igualito, igualito que los anteriores, ¿vale? Solo que en vez de un triángulo, pues te dibujan un rectángulo. Mirad, el lado de un rectángulo, queridos amigos, esto es un rectángulo, mide 4 metros y la diagonal forma con dicho lado un ángulo de 33. Tiki tiki, rectángulo, diagonal y ángulo de 33. Calcular la longitud de la diagonal y después el área del rectángulo. Bueno, primero la diagonal. Claro, cuando tú dibujas la diagonal, en un rectángulo aparecen dos triángulos rectángulos ipotecas. Si os fijáis, por ejemplo, en este de aquí, tenemos que este ángulo son 33, el cateto contiguo mide 4 y la hipotenusa es lo que me están pidiendo, D. Así que la razón trigonométrica que tengo que utilizar es el coseno, en este caso de 33. Lo tenéis aquí hecho, coseno de 33, cateto contiguo partido por hipotenusa. Despejamos la D, que sois unos expertos. Y al final sale que más o menos la diagonal mide 4,76. Bueno, también se puede hacer así, ¿vale? Con la tangente de 33. Una vez que tienes el cateto contiguo... Ah, bueno, es que también te piden, perdonad, tenemos que hallar X, claro que me he despistado un poco. Tenemos que hallar X, aunque no te lo pidan expresamente, ¿por qué? Porque el área es base por altura, la X es la altura, ¿vale? Así que fijaos que para hallar la X, la altura, aquí el señor ha utilizado la tangente, porque esto no es mío, que quede bien claro, ha utilizado la tangente, ya que tiene cateto contiguo, y nos piden el cateto opuesto. Pero también se podía haber hecho con el seno de 33. Una vez que tenéis ya la hipotenusa, seno de 33 sería cateto opuesto partido por hipotenusa, ¿vale? En cualquier caso, el área es base por altura, que sale 2,6 y aproximadamente 10,4 metros cuadrados, porque es un área. Bueno, ahora ya empiezan los ejercicios con un poquito más de gracia, lo de gracia entre comillas, ¿vale? Mirad, dice dos ambulancias que están distanciadas 8 kilómetros en línea recta, pues reciben una llamada de urgencia de una casa. Dice, observa la figura y calcula la distancia que separa a cada ambulancia de la casa. O sea, esta es la ambulancia A, la ambulancia B y esta es la casa. Estos son los datos, estos dos ángulos, pero mucho, mucho, mucho ojito, porque este triángulo no es rectángulo. Porque si a este ángulo de arriba, por ejemplo, le llamáis alfa, alfa más 45 más 42 tiene que dar sí o sí 180 grados. Como estos de aquí ya suman 87, pues resulta que el ángulo alfa, por poquito, pero no, alfa serán 93 grados, ¿vale? Así que no es un triángulo rectángulo, olvidaos de catetos, de hipotenusas y de todas esas cosas. Mirad lo que han hecho aquí. En este triángulo que es escaleno, dibujas la altura. La altura no tiene por qué caer, no tiene y no cae en la mitad de la base. Y entonces llama X a la distancia que hay desde la ambulancia A hasta el pie de la altura. Y claro, consecuentemente, desde aquí, desde el pie de la altura a la ambulancia B, tiene que haber 8 menos X, porque 8 es el total de la distancia que hay entre A y B, ¿vale? Entonces, hacen algo parecido a lo que hice yo un día en clase. Montarse un sistema de ecuaciones sabiendo que al dibujar la altura, ahí sí, aparecen dos triángulos rectángulos, que insisto, no son iguales, ¿vale? Si por ejemplo os fijáis en este de aquí, en el triángulo este de aquí, en el 1, pues la tangente de 45 sería cateto opuesto partido por cateto contiguo. Y de aquí despejáis la h. Pero si nos fijamos en el segundo triángulo rectángulo, la tangente de 42 sería cateto opuesto, h otra vez, partido por cateto contiguo 8 menos x. Aquí lo tenéis, despejando la h, porque va a resolver el sistema, como hice yo, por igualación. Lo igualáis, cogéis la calculadora, bueno, para tangente de 45 no hay que cogerla porque hay que saber si que vale 1,
La tangente de 42 sale más o menos 0,9 y aquí queda una bonita ecuación de primer grado que resolviéndola te sale que la x es 3,79. Y fijaos, esta primera ecuación, dado que la tangente de 45 hemos dicho que es 1, pues lo que te viene a decir es que h es igual a x. Y por tanto, x vale 3,79 y h mide 3,79. Y todos estaréis diciendo, ¿y para qué narices estamos calculando todo esto? Si a mí lo que me están pidiendo es la distancia de A a la casa y de B a la casa. Pero claro, es que si no tenemos eso, queridos amiguitos, ni podemos hallar A ni podemos hallar B, porque os recuerdo que no es rectángulo el triángulo del principio, el grande, ¿vale? El ABC. Bueno, pero ahora como tenemos la altura y tenemos los ángulos, pues ya con la trigonometría de siempre. Ah, mira, pues no, aquí lo que hace es Pitágoras, pero se puede utilizar la trigonometría también, chicos? Por ejemplo, el seno, mira. El seno de 45 sería cateto opuesto, que lo conocemos, partido por hipotenusa. Y se despeja la hipotenusa y hasta luego. En el otro triángulo, seno de 42, cateto opuesto, que lo conocemos, partido por la otra hipotenusa. Vale, aquí lo que han aplicado es el teorema de Pitágoras. Han cogido la calculadora y les sale 5,36 kilómetros y 5,66. Luego entonces, en principio, si alguien se pone malito en esta casa, pues, ¿quién conviene que salga? ¿La ambulancia A o la ambulancia B? Pues hombre, yo creo que aquí, si no se han colado con los datos y esas cosas, es más corta la distancia esta que es la B, esta de aquí. ¿Vale? Así que más vale que saliera la ambulancia desde el punto A. Bueno, continuemos. Siguiente problema. Muy parecido también a aquel que hice yo en clase y al que acabo de hacer ahora. Es un problema que se resuelve mediante un sistema de tangentes. Dice, Antonio está descansando en la orilla de un río mientras observa un árbol que está en la orilla opuesta. Entonces Antonio va y mide el ángulo que forma su visual con el punto más alto del árbol y obtiene 35 grados. Aquí está. Antonio está aquí en la orilla, ¿vale? Pero luego dice que va 5 metros para atrás. Claro, porque si va para adelante se moja. Va para atrás. 5 metros. Y mide de nuevo el ángulo. Claro, sale más pequeño, 25. Como pone aquí. Dice calcular la altura del árbol y la anchura del río. Como siempre suponemos que el árbol es como un ciprés que está más recto que nada, ¿vale? Es decir, que estos son 90 grados porque si no el problema, queridos amigos, este año no lo podéis hacer. Bueno, pues veis aquí otra vez. Aquí tenemos dos triángulos rectángulos que son el formado por el árbol, seguid mi lápiz, hasta este punto de aquí y luego esta hipotenusa. Y luego tenemos otro triángulo rectángulo que sería el formado por el árbol, la anchura del río y la otra hipotenusa, ¿vale? Si os fijáis en el triángulo pequeñito, la tangente de 35 es cateto opuesto h partido por cateto contiguo que hemos llamado x a la anchura del río. Así que despejando h es x por la tangente de 35. En cambio, si os fijáis en el triángulo más grande, la tangente de 25 sería otra vez el cateto opuesto, h, partido ahora por el cateto contiguo que sería, fijaos, x más 5. O sea, la anchura del río más lo que Antonio se ha ido para atrás. Bueno, pues este sistema se resuelve igual que el anterior, igual que el que hice yo en clase, se resuelve fácilmente por igualación, ¿vale? Y al igualar os queda una ecuación de primer grado y la x sale, la anchura del río, 10,22. Por último, para calcular, la anchura del río 10,22 y para calcular la altura, pues sustituís, por ejemplo, aquí que es más fácil, claro. La altura es x por tangente de 35, cogéis la calculadora y te sale que la altura del árbol es 7,15. Siempre aproximadamente. Bueno, siguiente, hice uno idéntico a este en clase. Así que ¿sabéis lo que digo? Paso palabra. Siguiente. El ángulo que se forma en la intersección de dos caminitos
es de 68 grados. Este es el camino y este es el camino. La granja A está a 230 metros de ese punto y la granja B a 435. O sea, de aquí hasta aquí son 4, 3, 5. Bueno, ¿a qué distancia en línea recta está la granja A de la granja B? Te piden X. ¿Vale? Y mirad, te han hecho el dibujo ellos. Qué buenos son. Yo no te lo voy a hacer en el examen, ¿eh? Lo tendréis que poner vosotros. Esta es la situación, ¿vale? Esta distancia 230, esta distancia al lado CB 435 metros, el ángulo que nos dan es 68 y al dibujar la altura, porque el triángulo original, de nuevo os digo que no es rectángulo, al dibujar la altura aquí aparecen dos triángulos rectángulos, el grande y el pequeñín. Perdón, si os fijáis en el triángulo, dice AHC, a ver que hay que pasar de página, lo que utiliza es el coseno, ¿verdad? Veréis, coseno de 68, cateto contiguo partido por hipotenusa. De ahí sacáis I, ¿vale? Una vez que tenéis I, sigo andando un poquito, tirirititi, con el seno de 68 podéis calcular H, ¿vale? Y mirad, una vez que tenéis H y tenéis I, en el triángulo de la derecha podéis hacer o aplicar directamente Pitágoras. Bueno, es que en este caso además no hay otra historia, porque aquí no hay forma de averiguar este angulito de aquí ni el de arriba, ¿vale? O sea que la única forma de hallar X, la única es aplicar Pitágoras una vez que tengáis H calculada e Y calculada, ¿vale? Veamos. Aquí lo tenéis. Pitágoras con unos números súper bonitos, súper guapos y súper exactos. Más o menos la distancia entre ambas granjas es 410,1 metro. Bueno. Por último, se quiere medir la altura de una estatua colocada en el centro de un lago circular. Para ello, dice, se mide la visual al extremo superior de la estatua desde el borde del lago y resulta ser de 50 grados. ¿Veis? Aquí. Este es como parecidísimo, primo hermano del de Antonio y su árbol. Nos alejamos 45, ojo, decímetros y volvemos a medir la visual. Vamos para atrás 45 decímetros, medimos y sale un ángulo menor de 35 grados. Averigua la altura de la estatua y la superficie del lago. Lago circular, área de un círculo. Bueno, la primera parte es igual que hemos hecho en el problema de Antonio. Un sistema con las tangentes, porque se supone que la estatua, claro, forma 90 grados. No está torcida, perdón, me quedo sin voz. Perdón. Bueno, pues eso, que digo, que mirando el triángulo rectángulo pequeñito, la tangente de 50 sería h partido por x, aquí lo tenéis, y mirando el otro triángulo más grande, tangente de 35 sería h, cateto opuesto, partido por x más 45, que sería cateto contiguo. ¿Vale? Despejáis h en las dos ecuaciones y después igualáis. Con la calculadora y sin meter la patita, te sale que la x vale pues 64,29. Fijaos que la x es el radio de la circunferencia, ¿vale? Luego, para hallar la h, la altura de la estatua, pues es simplemente sustituir en esta de aquí, ¿vale? Y te sale que mide la estatua más o menos mide 76 decímetros, pero luego lo pasa a metros, que como todos sabéis, para pasar de decímetros a metros se divide por 10, porque un metro son 10 decímetros. Por último, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Como el radio es 69,29, la x, lo eleváis al cuadrado, lo multiplicáis por pi, y piribim, pim, pim.
Esto está en decímetros cuadrados. Para pasar a metros cuadrados se divide, como todos sabéis, por 100. Bueno, pues con esto y un bizcocho nos vemos el próximo martes. Que paséis un buen puente. Chao.